En este segundo mensaje del día de hoy, veremos el segundo punto en Daniel 1:8 y hablaremos de hombres de principios. El versículo 8 de Daniel capítulo 1 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y la enseñanza que salta a la vista en el versículo 8 es que nos está hablando, hermanos, de hombres de principios. Nos está hablando, hermanos, de creyentes, gente que tiene principios. Dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, ¿por qué usa el término contaminarse? La palabra Gaal, que es la que utiliza, que significa una mancha negra, significa una injusticia, significa profanación. ¿Por qué utiliza esta palabra? Quiero darles varias razones por las que se utiliza la palabra hablando acerca del alimento. Es muy probable, es muy seguro que este alimento consistía en animales que para los israelitas eran inmundos, como cuáles, como el cerdo. Casi todas las culturas comemos cerdo, excepto los judíos. Peces que no tuvieran escamas, los judíos solamente podían comer peces con escamas y con aletas. Por ejemplo, el bagre es un pez que es consumido en muchas partes, nosotros lo comemos, el pez gato o el pez bigotón, pero no tiene escamas, por lo cual no está considerado como un animal limpio. Aves también que no son permitidas dentro de la ley, de acuerdo a Levítico capítulos del 11 al 18. Puede usted examinarlo en su casa y ver estos capítulos de Levítico del 11 al 18 y darse cuenta de todas las prohibiciones en cuanto a los alimentos. Dios prohibió ciertos animales, hermanos, por la posibilidad de enfermarse al consumir estos. Por ejemplo, el perro, el puerco, son animales que son sucios por naturaleza. Los camarones que tanto nos gustan, hermanos, tienen amibas y es muy difícil poderlos limpiar. Inclusive cuando los comemos, ¿verdad? Les quitamos esa partecita negra que tienen. Eran motivos, hermanos, para que la gente no se enfermara, y muchos de estos animales, tanto hablamos de cuadrúpedos como de peces y de aves, son considerados dentro de la ley como los basureros ambulantes, los que se comen la carroña, los que se comen los desperdicios. Segunda razón, los jóvenes judíos tampoco podían confiar que la forma de preparación de los alimentos fuera lo que llaman ellos kosher, limpio. Por ejemplo, una ordenanza que está en Éxodo 23:19 es: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. En los libros del Pentateuco, los 5 libros de la ley, hay especificaciones de cómo preparar el alimento. Y si tú no eres judío, si tú no has leído la ley, pues tú no sabes cómo prepararlo. Sabemos nosotros, por ejemplo, que ellos tienen 2 tipos de cacerolas. Una es, vamos a decir, para las carnes y otra para otro tipo de alimentos. No se pueden mezclar. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros podemos echar todo en la misma cazuela y no sería kosher delante o considerado limpio de acuerdo a las leyes de ellos. Además, también los pueblos paganos en sus fiestas ofrecían sacrificio a sus dioses, y el sacrificio eran los alimentos. Esto lo conocemos nosotros porque, por ejemplo, en el Día de Muertos y en otros días se acostumbra, hermanos, el ofrecer los alimentos a los dioses o a los antepasados, y de esta manera de reconocer o decir, estamos reconociendo a nuestros antepasados. Pero tal adoración, hermanos, no es a los dioses, sino realmente al que ofrece a los ídolos, ofrece a los demonios. En 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces sería una adoración, podemos decir, a los demonios que no sería aceptada. Además, habiendo sido tomados cautivos,
El no comer del alimento del pueblo que los había esclavizado era una de las pocas maneras en poder mantener su identidad judía y su dignidad de hijos del Altísimo. Una razón más, hermanos, por la que dice que no se contaminaron es que, siendo un hombre justo, Daniel y sus compañeros no iban a aceptar gozar de un banquete mientras sus compatriotas no tenían el mismo privilegio. Todos estos motivos, hermanos, nos hacen pensar que por eso Daniel dice no se quiso contaminar del alimento. Podemos además reconocer sin duda alguna que Daniel sabía lo que Pablo después, muchos años después, escribió en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y por lo tanto, mantener este cuerpo limpio. Todo esto, hermanos, nos habla de un hombre que amaba, que temía a Dios sobre todas las cosas. Y yo sé, hermanos, que hay gente que puede vender hasta su primogenitura por un potaje, ¿no? Por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Y yo sé, hermanos, que a veces puede haber personas que podríamos estar dispuestos a vender nuestros principios por cualquier motivo, por cualquier razón. Para algunos, por ejemplo, la familia es más importante que el Señor. Y yo sé, y la gente que me está oyendo tal vez diga, ¿qué dice, hermano? Y tal vez le parezca fuerte, pero la realidad es que nadie es más importante que el Señor, ni siquiera nuestra misma familia es más importante que nuestro Dios. Hay quienes, por ejemplo, prefieren no hacerles ningún desaire a sus familiares, aunque ofendan a Dios. Hay quienes no son capaces, y esto yo lo sé porque en todas las familias tenemos personas que llegan con influencias a nuestra casa, ¿no es cierto? El tío, el sobrino, el pariente, que llega con ideas y empieza a decir una sarta de balandronadas, una sarta de mentiras, o que empieza inclusive a hacer bromas de Dios, o que llegan a nuestra casa con cigarro, o que quieren traer una botella cuando nuestra casa es un templo para nuestro Dios, es un lugar donde habita nuestro Dios. Y a veces no tenemos, hermanos, no tenemos el carácter para enfrentar a aquella persona y encararla verbalmente y decirle, ¿sabes qué? Aquí no hacemos esto, aquí no. Una vez le dije a un familiar, nosotros no tenemos ceniceros en esta casa, nosotros no fumamos, entonces te pido que respetes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer lo que sea. Y hermanos, nosotros tenemos que defender esos principios que tenemos, pero hay quienes no tenemos ese valor. Y sencillamente por no ofender, es que se va a sentir mal, es que si le digo algo, ¿qué va a pensar? Pero yo le digo una cosa, sería 1000 veces mejor que se ofendan los familiares por lo que le decimos, o por nuestra vida, o por cómo somos nosotros, a ofender a Dios. Creo que ese es el punto que estamos viendo aquí en Daniel. Daniel es un hombre con convicciones, Daniel es un hombre con principios, que dice, un poco de comida no la voy a aceptar, aunque la gente piense diferente, porque yo creo en mi Dios y porque yo sé que eso me va a contaminar. El estándar de Dios, hermanos, es mucho más alto de lo que nosotros muchas veces pensamos. Nosotros pensamos, es que eso no va a afectar para nada, pero sí va a afectar y va a dañar tu hogar. En el capítulo 15, hermanos, del libro de Salmos, quiero que vea este pasaje precioso que nos habla del estándar de Dios. Dice el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué tipo de persona hará esto? El que anda, dice el versículo 2, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando, versículo número 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Y hermanos, este es el estándar de Dios. Esto es lo que Dios nos dice de quién habitará en el tabernáculo, en el monte santo. ¿Quién podrá estar cerca de Dios? Pero hay quienes, por más que se les exhorte a leer la Biblia, por más que se les exhorte a orar, hay quienes, por más que se les exhorte a compartir de Cristo, asistir a la iglesia, a cualquier actividad que la Biblia nos manda, somos incapaces de hacerlo, hermanos. Somos incapaces de colaborar en las cosas de Dios. Los principios de Dios son importantes mientras no estén ellos en contrapunto con lo que nosotros queremos realizar. ¿Cuánta gente, hermanos, inclusive toma a Dios como una beneficencia, ¿no? O sea, estoy contigo, Dios, cuando tú me ayudas, me bendices, me cuidas, me das. Pero si tú no haces todo eso, entonces olvídate de mí. Tal vez algunas de estas personas piensan que están haciéndole un favor a Dios, pero la realidad, hermanos, es que necesitamos de Dios y necesitamos esos principios de Dios para vivir. No se trata nada más de leer la Biblia y se trata nada más de cargar la Biblia y se trata nada más de estudiar la Biblia, sino se trata de aplicar la Biblia en nuestras vidas. Pero si no tenemos principios de Dios, hermanos, lo siento, si alguien que me está escuchando, no, y sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos y no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero entonces no conoceremos, si nosotros no somos fieles, si nosotros no tenemos principios, lo que es servir a Cristo. No tendremos la dicha, hermanos, de hacer su voluntad, de hacer su obra, de vivir haciendo lo que Él quiere, de amar sus propósitos. Lo siento por aquel que realmente no vive una vida para Dios, porque sería una vida a la mitad. Y sería una vida donde nosotros estaríamos enfrentando continuamente problemas y dificultades en nuestra vida. Lo siento porque también, hermanos, nosotros como adultos, ese es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Si para mí la Biblia es importante, si para mí la alabanza es importante, si para mí la iglesia es importante, todo lo que para mí es importante va a ser importante para mis hijos. Si no lo es, no va a ser importante para ellos. Hermanos, nosotros veremos cuando ellos crezcan la necesidad que tienen de estar apegados a los principios de Dios. Si nosotros vivimos una media vida cristiana, tenemos medios hogares cristianos, le estamos robando bendiciones a la familia y estamos nosotros preparando todo para calamidades que vendrán en el futuro. Tal vez nosotros no lo vemos en este momento, pero nosotros estamos preparando un ambiente para las calamidades que han de venir en el futuro, sobre todo a nuestros hijos. Cuando tomamos decisiones insensatas fuera de la voluntad de Dios, no podemos esperar, hermanos, buenos resultados. Y por eso estamos hablando esta mañana de Daniel y sus amigos, porque ellos tomaron decisiones correctas, porque tenían principios, porque tenían convicciones en el Señor, y esto los llevó a hacer cosas más allá de lo que ellos pudieron imaginarse. Cuando hablamos de gente de principios, hermanos, estamos hablando de tener los motivos correctos. Y fíjense nada más hasta dónde nos lleva la Biblia. No nos lleva solamente a hacer lo correcto, sino nos lleva ¿a qué? A hacer lo correcto por los motivos correctos. Los fariseos fue una de las cosas que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les reclamó, que hacían las cosas correctas, pero no en un espíritu correcto, no en un corazón correcto. Cumplían con las leyes, pero no realmente de corazón. Ellos lo alababan con la boca, como dice la Biblia. Sus labios proclamaban alabanzas, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. En el Salmo 51:6, David dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí, hermanos, nos está diciendo este pasaje de cómo para Dios no solamente es importante lo exterior. Nosotros lo hemos visto y me acuerdo que en una de las ocasiones que compartías, Leo, acerca de
Este versículo que dice que no mires a su apariencia, yo lo desecho. El Señor no mira lo que está delante de sus ojos, sino el Señor mira lo que hay en el corazón. Y nosotros nos gusta ver las apariencias, ¿no? Por afuera, cómo estamos. Andamos bien vestidos, tratamos de estar presentables, pero lo que a Dios le interesa es lo que hay realmente en el corazón. Puedo yo decir, hermanos, que ese Dios que nosotros describimos cada semana, hablamos de su grandeza, de su poder, de la misericordia, de todo lo que Dios tiene. Dios es así en su corazón. No es solamente una expresión exterior, sino es realmente quien es Él en su esencia. Todos los atributos que tiene Él son sus atributos en su esencia, de lo que Él es. Y de la misma manera, hermanos, Él espera que nosotros tengamos en nuestra esencia, en nuestro interior, esas convicciones y ese amor a Dios. Si a mí, por ejemplo, me preguntaran por cada uno de ustedes y me pidieran referencias, yo daría muy buenas referencias de ustedes. Y probablemente si les preguntaran a ustedes acerca de mí, harían lo mismo. Pero ¿qué pensaría Dios de mí si le preguntáramos a Él? Hace rato leíamos a Job, ¿no? Capítulo 1. Y veamos lo que Dios dijo de Job. Este es un varón temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto, no hay otro como él. Eso es lo que Dios dice. No solamente lo que dice el escritor del libro de Job, sino Dios lo dice. Dios es lo que Dios le dice al mismísimo Satanás. Considera a este hombre. ¿Qué pensaría Dios de nosotros, hermanos? Dios conoce realmente nuestro interior. ¿Qué diría? Pues se ve muy bien en apariencia, pero en el interior le falta consagración. Se ve muy bien en apariencia, pero no es realmente como tú lo piensas. Cuando estaba preparando esto, quise ver qué era lo que pensaba Dios, hermanos, acerca de Daniel. Y Ezequiel, hermanos, contemporáneo de Daniel, es decir, Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos, los dos profetas. Es interesante lo que dice Ezequiel cuando Dios le revela en el capítulo 14, versículos 14 y 20, y le dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Dios le dice, si yo tuviera que destruir toda la tierra, si yo decidiera acabar con todos los hombres, con toda la raza humana, y dice, si estuviera en medio de ella estos tres varones, y menciona tres, entre todos los hombres de la Biblia, hermanos, que nos asombran, a mí uno de los que me asombra muchísimo es Elías, Eliseo después, y hay hombres de Dios que hicieron grandes proezas, Abraham, pero dice Dios, si estuvieran en medio de ella tres varones, ¿quiénes son estos tres? Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y luego cuando vuelve a repetir la misma idea en el versículo 20, me llama la atención porque dice, y si estuviesen en medio de ella, Noé, nuevamente repitiendo la idea de si Dios acabara con toda la raza humana, y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, y aquí es lo que me llama la atención, no librarían a hijo ni a hija. O sea, estos tres no librarían ni siquiera a sus hijos. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Solamente ellos. Tres. Noé, Daniel y Job. Hace rato leíamos de Job y ahora estamos leyendo de Daniel. ¿Qué era lo que Dios pensaba de Daniel? Pues ya lo vemos. Que era un hombre justo, que era un hombre íntegro, que era un hombre recto. Y que realmente, hermanos, era la verdad. O sea, no era una apariencia. La semana pasada me acuerdo que estábamos hablando, Tyron y yo, de apariencias, bueno, en el contexto político, las elecciones. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia? ¿Por qué? Pues porque es lo único que vemos. O sea, yo no puedo ver el corazón de la gente, ¿no es cierto? O sea, alguien me dice, voy a hacer esto, les voy a ayudar, bla, 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 bla. No me quiero meter en cuestiones políticas. Y nosotros lo creemos. Y decimos, bueno, esto va,
Se ve que tiene buena intención, se ve que tiene buena actitud, pero es solamente una apariencia. En la semana han estado pasando muchos spots de inclusive gente que hizo grandes robos y grandes daños, por ejemplo en Tamaulipas, ¿no? En Tampico, en otros lugares, y uno dice que, pero se ven con una carita así, estoy contigo y te voy a ayudar y confía en mí, y uno dice, ¿en serio? Y por eso digo, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo me ven ustedes a mí, hermanos? A lo mejor me veo muy bien en el sentido de que qué buena gente o qué buena persona, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Y cuando Dios, hermanos, con su santidad, con su poder, me puede mirar a mí y puede, si puede usar la palabra, desnudarme completamente en el alma y decir, ¿sabes qué? Tú eres un falso, tú estás mintiendo, de verdad no eres tan íntegro. Creo que eso tiene que llevarnos a reconocer, Señor, cuánto necesito de ti. Y no, hermanos, pensando en Daniel como nuestro ejemplo. Estamos hablando de él, pero nuestro ejemplo es Jesucristo, ¿me entienden? O sea, nuestro ejemplo ni siquiera es Abraham, ¿no? Nuestro ejemplo ni siquiera es David. David hizo muchas cosas. A lo mejor no sería, sería buen ejemplo en el sentido de que era conforme al corazón de Dios, pero muchas cosas estuvieron mal. Daniel hizo bien, y dice la Biblia, Job también. Pero no son ellos nuestro ejemplo máximo. Nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. Va más allá. Y cuando nosotros nos miramos, poder decirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a reconocer, Señor, en mí lo que está mal. Y tomar esas convicciones firmemente. Y tomar ese camino que a veces es duro. Y aún, hermanos, aquellas cosas que nosotros seleccionamos a veces de la palabra, y digo, esto sí lo hago, y esto pues me cuesta trabajo, y poderlo tomar y hacerlo para la gloria de Dios. Esa es la idea, esas son convicciones. Desde el momento en que la Biblia menciona a Daniel, en capítulo 1 del libro de Daniel, hermanos, de verdad nos muestra la Biblia que era un hombre que no era de apariencias. Y me gusta también, hermanos, que no trataba de impresionar a nadie. Algo que me encanta en los hombres de Dios es que no trataban de impresionar. Como decimos nosotros, no trataba de ganar cartel. ¿Entienden ese término, hermanos? Ganar cartel. Tratar de que se hable de nosotros, ¿verdad? Y aquí está el gran predicador, el gran hermano, bla, bla, bla. No era la idea, ¿no? De ninguna manera era solamente impresionar o que la gente lo tomara como un hombre especial. Realmente sus convicciones eran verdaderas. Era un hombre íntegro, de principios, que, como dice el texto, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. Y que quiero decirles, en el libro de Daniel se ve en varias ocasiones que él estuvo dispuesto a ser sacrificado, estuvo dispuesto a morir con los leones, estuvo dispuesto a morir con el fuego, estuvo dispuesto a morir de una y otra manera por amor a Dios. Que Dios ponga esto también en nuestros corazones y que no nos duele, hermanos, tomar decisiones para Dios. A veces a algunos nos cuesta trabajo tomar decisiones para Dios. Cuando Dios nos llama al campo misionero, por ejemplo, conozco misioneros que dicen, sí, si Dios me llama, pero en 20 kilómetros a la redonda, ¿no? Estoy dispuesto a ir. Y lo he visto muchas veces. ¿Por qué no queremos dejar familia, comodidades, lo que conocemos, para ir a lo desconocido? Leíamos en el Salmo 15:4 que aún jurando en daño suyo, dice, no por eso cambian. Ese es el tipo de creyentes. Aún cuando nos estén amenazando, si tú sigues predicando, si tú sigues hablando de Cristo, te vamos a hacer esto, vamos a seguir predicando del Señor, hermanos, porque tenemos esta convicción. Me encanta cómo dice también, hablando de estos hombres, cómo responden en el capítulo 3 para hablar acerca de las convicciones, continuar hablando de sus convicciones. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor hace aquella estatua, instigado por los sátrapas y por todos los jefes, y precisamente para ponerle una trampa a Daniel y a sus amigos, lo hacen de esa manera? Y entonces, al sonido del tamboril, al sonido de la bocina, al sonido de los instrumentos, habían preparado un horno de fuego que lo habían calentado mucho para matar a quien no estuviera dispuesto a hincarse.
Y cuando Nabucodonosor va y les pregunta a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice así en el capítulo 3, versículos 16 al 18, escuche cómo dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ni nos preguntes, porque nosotros no tenemos por qué darte cuentas, no te damos cuentas a ti, rey. Tú serás muy rey y lo que sea, pero por encima de ti hay un rey que es más grande, que es el Todopoderoso, el creador de todas las cosas, y que lo podamos ver de esa manera nosotros, hermanos, y decir: yo sé que tengo un jefe, o yo sé que tengo una jefa, yo sé que tengo niveles de autoridad y no les voy a faltar respeto, pero por encima de todos ellos, por encima de mis familiares, por encima de toda la gente, está el Dios Todopoderoso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y luego la convicción: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No tenemos duda alguna, Él tiene todo el poder. Él tiene poder para levantar a los muertos. Él tiene poder para librarnos de la enfermedad. Y dice, Él nos puede librar. Pero también dice el texto: y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque sea que nosotros muramos, o sea que nosotros vivamos, somos del Señor. De todas maneras, tú no tienes poder sobre nosotros. Lo que suceda este día está controlado por Dios. Versículo 18. Y si no, si nosotros caemos en el fuego, ahora nos encanta decir: Dios me va a librar, Dios me va a guardar, Él está conmigo, bla, bla, bla. Pero no nos gusta decir estas palabritas: y si no. Si Dios permite que caiga en el fuego, y si empiezo, y nos hemos quemado todos, ¿no? Nos hemos quemado con un sartén o con una plancha o con algo caliente, ¿no? Todos nos hemos quemado. A veces hasta nada más para ver si está caliente. ¡Ay! Sí estaba caliente. Imagínense todo el cuerpo ardiendo. Pero dicen: si no, sepas, oh rey, sábelo bien, te lo estamos declarando, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, fiel hasta la muerte. Como dijo Job, lo acabamos de leer: desnudo salí del vientre de mi madre. Cuando perdió absolutamente todo, cuando le dan la noticia después de toda la destrucción, lo acabamos de ver, la noticia de que sus hijos han muerto, rasga sus vestiduras. Y él dice: desnudo, él adora a Dios, dice el texto, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Esas son convicciones, hermanos. Esa es tener realmente una convicción en el Señor. Tener un respeto, un temor a las cosas de Dios que a los beneficios personales. Y no estoy hablando, hermanos, de gente perfecta, porque he mencionado en esta mañana nombres de creyentes que vivieron para Dios, que vieron el poder de Dios en sus vidas, pero que también hicieron cosas que estuvieron fuera de la voluntad de Dios. Mencionaba a David hace un momento. Abraham dijo que Sara le dijo: di que eres mi hermana, y que mintiera a la mitad. El gran Israel, el gran Jacob, ¿cuántas cosas hizo, hermanos? ¿No es cierto? ¿No se acuerdan con su hermano Esaú? Le quitó la bendición, le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Ahora sí que las lentejas más caras que han existido, ¿no? A mí me gustan a veces con platanito, y a veces le pone Irma tocino a las lentejas. Me encantan las lentejas, pero no vendería algo tan caro por un plato de lentejas, ¿no? Pero bueno, no estoy hablando, hermanos, de gente que nunca ha caído. No estoy aquí dándome baños de pureza y diciendo: es que nosotros estamos hablando de una perfección total que tenemos. No, hermanos, todos hemos caído, todos hemos, y no conozco las vidas de nadie de ustedes a fondo, y no estoy tampoco criticando a nadie. Yo sé quién soy, yo sé que yo he pecado, yo sé que yo soy un pecador, y todos hemos hecho cosas que han deshonrado el nombre de Dios. Pero ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que te levantas, que caminas, que propones en tu corazón caminar con el Señor, que propones en tu corazón no deshonrar a Dios, que dices: yo lo hice en un momento,
yo estuve mal, yo viví una vida alejada de Dios, yo no conocía a Dios. O yo conocí a Dios y caí. Yo conocí a Dios y me aparté. Pero ¿sabes qué? Ahora he aprendido y ahora voy a caminar con Él bien pegadito y no me voy a apartar. Y ahora yo no me voy a alejar ni por un centímetro de su voluntad. Porque yo quiero vivir para Él, porque Él es digno. ¿No es cierto? Él es digno, hermanos, de que vivamos para Él. Algo que también quiero resaltar en el pasaje es que nos habla de un grupo de jóvenes hebreos, de judíos, de israelitas, como usted lo conozca, perteneciente a un pueblo históricamente perseguido por miles de años. Han sido odiados, hermanos, y mucha gente los ha tratado de exterminar. Una lista muy breve que puedo yo decirles, aunque podría ser más larga, es por ejemplo recordar a Faraón. ¿Se acuerdan? Faraón trató de arrasar con los judíos. Y luego se acuerdan de Sanbalat y de Tobías, lo acabamos de leer hace unos días, que cuando estaban construyendo iban, se burlaban y hasta les decían, si se trepa una zorra ahí encima se va a caer el muro, y los desanimaban. Y luego creo que era Tobías el que le habían puesto hasta una casita en el templo, que uno dice, ¿qué? O sea, ¿cómo que le pusieron una casa a Tobías ahí para que viviera? Luego, hermanos, lo acabamos de leer también en Esther, lo acabamos de leer. Amán, ¿se acuerdan? Que él dijo, los voy a acabar. Y se molestó tanto cuando Mardoqueo no se quiso hincar delante de él, que investigó de dónde era, sabía que eran judíos, y él hizo una ley para que los mataran, y luego hizo una horca gigantesca para ahí exterminarlos. Y en un día, hermanos, los iban a acabar a todos, lo cual después se convirtió en una celebración que es el Purim, porque fueron librados. Más adelante, históricamente, reconocemos a Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario, cuando este hombre de verdad que hizo lo peor, mató una marrana en el santuario, profanó completamente y de verdad con un odio que quiso exterminar a los judíos. La historia nos habla en el año 70 de Tito Flavio Vespasiano, cuando también arrasó a los judíos, hizo una masacre, hermanos, de verdad sangrienta, horrible, con un odio, mientras los otros romanos tuvieron ciertas miramientos con los judíos, este no tuvo nada, él de verdad lo arrasó. Y fue precisamente en ese año, hermanos, cuando el pueblo judío empieza a salir de Jerusalén, de la tierra que era de ellos, y se esparce la llamada diáspora, y de ahí se van por todo el mundo. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, ese nombre que todos conocemos, Adolfo Hitler, que también, hermanos, fíjense, históricamente los judíos no le habían hecho nada a él. Su pleito era con otros pueblos, pero agarró un odio de verdad horrible contra los judíos. En los museos que hay en el mundo, inclusive uno puede ver la propaganda que se hacía y cómo los dibujaban bien feos, o sea, que daban como miedo, y era la manera como los caracterizaba a los judíos. El día que volvieron los judíos a ser una nación, en el año 70 son esparcidos y nunca más tuvieron tierra durante 1800 años. Pero el día que ellos volvieron a ser nación, hermanos, el 14 de mayo de 1948, ese mismo día, 5 pueblos les hicieron la guerra. O sea, acababan de ellos establecerse como nación nuevamente, cumpliéndose, por cierto, profecías que la Biblia decía acerca de que un día se iba a hacer nación, la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, que se cumple en ese momento. Y ese mismo día 5 naciones atacaron a Israel. Israel estuvo de pie. Quiero decirles que hoy en día que estoy hablando, todavía hay guerra y todavía los quieren acabar, y sus hermanos, porque son sus hermanos, ¿no es cierto? Son hijos de Ismael, son los que les están haciendo guerra para acabarlos.
Pero de ellos, hermanos, nosotros tenemos al Mesías. Bendito el nombre de Dios. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos, estaba diciendo, del pueblo judío viene el Mesías. En su simiente, en la simiente de Abraham, que no se refiere a Isaac, se refiere a Jesucristo, son benditas todas las familias de la tierra. Por medio de ellos Dios nos dio su palabra. Este libro precioso que hoy tenemos nosotros, Dios lo inspiró, hermanos, al pueblo judío. Y el pueblo judío fue el que lo guardó y lo preservó para que nosotros hoy lo tengamos. Ellos mismos tradujeron la primera traducción de un libro que existe en la historia del ser humano, que fue la Septuaginta del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Por medio de ellos, hermanos, se han cumplido miles de profecías. Y por medio de ellos también el Evangelio ha llegado a todo el mundo. El predicador más grande, el misionero más grande que nosotros tenemos en la Biblia, Pablo, no me refiero al Señor Jesucristo, me refiero a Pablo, que anduvo recurriendo tantos lugares, predicó a judíos y a gentiles, y por medio de él, hermanos, el Evangelio llegó a Europa, de Europa a América, y todo el mundo contiene el Evangelio. Obviamente, sé que hay pueblos no alcanzados, pero me refiero que está en todas partes. Sin embargo, nosotros los criticamos, y muchas veces, hermanos, aún nosotros juzgamos. Tenemos el cinismo de juzgar a los judíos diciendo, es que eran muy religiosos, es que ellos nada más hacían todo por religiosidad. Pero, ¿qué hay de nosotros? Nos escudamos muchas veces en la gracia nosotros. Y decimos que somos salvos y que seremos salvos aún viviendo pecaminosamente y sin ningún respeto a Dios. Y mi pregunta es, ¿de verdad es salvo alguien que vive como un incrédulo? Ahora, yo no estoy dudando de la gracia, hermanos, de ninguna manera. Yo no estoy dudando de la gracia, y déjenme decir una cosa, yo creo que la salvación no se pierde. Escucha lo que digo, la salvación no se pierde, la salvación es algo que Dios nos da, y una vez que Dios nos lo da, es para siempre. Pero lo que yo estoy diciendo más bien es, ¿cuántas veces nos justificamos para vivir como sea, porque decimos, soy salvo, de todas maneras, yo me voy a ir con Dios? ¿De verdad? Ahora, yo no puedo ver, ¿verdad?, la fe de la gente, ni quiero hacerlo. O sea, no puedo yo ver en el corazón lo que cada quien cree, pero yo me pregunto, si tú de verdad vives como alguien apartado de Dios, haciendo lo que quieres, ¿de verdad eres de Dios? Nada más pregúntate tú. O sea, es algo para cada uno de nosotros. Usamos la gracia para escudarnos, hermanos, acerca de nuestra falta de fe, de nuestro egoísmo, aún de nuestra laxitud como cristianos. Y no nos damos cuenta que estos judíos que a veces criticamos, cuando hacían las cosas por amor a Dios, no por religión, eran 10 veces mejores que nosotros. Ellos oraban y ayunaban continuamente. ¿Lo hacemos, hermanos? Tal vez algo que no tenemos los bautistas es que no ayunamos, ¿no? Ayer estoy checando aquí el pantalón como me queda. Pero si algo tenemos los bautistas es que qué rico le entramos. Me acuerdo la esposa del hermano Guzmán que nos decía, ay, nosotros los bautistas no tomamos, no fumamos, no andamos en fiestas, en parrandas, pero ¿qué tal comemos? ¿No es cierto? ¿Está aplaudiendo la hermana? Bravo, sí. Ellos ayunaban, hermanos, continuamente lo hacemos. Ofrendaban más y con mayor continuidad y constancia que nosotros. Hay muchos debates, hermanos, en línea acerca del diezmo. Es abrumador. Pero quiero decirle una cosa. Los judíos no daban un diezmo, ¿o sí? Los judíos daban diezmo, daban primicia. Los judíos daban ofrendas voluntarias. Los judíos daban ofrendas aún de leña para el templo. Daban animales. Haciendo un estudio, hermanos, y hoy por supuesto no estoy hablando acerca, no es mi tema, daban entre un 22 y un 27%. Y la pregunta es, ¿cuánto damos nosotros? Vivían para agradar a Dios, se esforzaban para agradar a Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos. Nuevamente, no es compararnos con los demás, es ver qué se puede hacer. Ese es mi punto, es ver qué se puede hacer.
Y quiero decirles que estos judíos no tenían la Biblia completa como nosotros, no tenían el Espíritu Santo como nosotros y no tenían una iglesia como nosotros hoy en día lo tenemos. En otras palabras, nosotros deberíamos de exceder en esto, deberíamos de exceder en la gracia en la que estamos. Ese es el otro punto. Ellos estaban dentro de la ley, nosotros dentro de la gracia. ¿Por qué, hermanos, nos quedamos estancados en lugar de crecer y de salir adelante y de poder ver la mano de Dios en nuestra vida haciendo obras portentosas? Ese es el punto. Vemos un hombre aquí llamado Daniel, que puede ser traducido su nombre como Dios es mi juez o justicia de Dios. De las dos maneras es posible la traducción. Que no dijo él, esto es solamente un poquito de comida. Ay, no hay que exagerar tanto. ¿Cómo voy a ofender a Dios si nada más me como un puerquito, no? Nosotros podemos entrarle al puerquito, pero ellos eran judíos, estaba prohibido para ellos. Eso no importa. ¿Qué tiene de malo? No dijo Daniel eso. O como nos encanta decir a los mexicanos, ¿qué tanto es tantito? ¿No es cierto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Esto cómo va a afectar? Realmente, ¿para qué exageras? ¿Para qué te pones muy rabioso si pues es cualquier cosa este alimento? Estoy hablando, hermanos, no sé si logro transmitir lo que quiero decir, pero estoy hablando de un plato de comida. O sea, para muchos de nosotros sería ¿qué? O sea, tú no te quieres contaminar con un plato de comida, Daniel. Espérame, o sea, José no se quiso contaminar sexualmente, ¿no? O podemos hablar de gente que ha hecho otras cosas. Salomón se contaminó con miles de mujeres que tuvo sexualmente también hablando, ¿no? O Judas, que era un ladrón que se robó. Pero tú estás hablando de un plato de comida, ¿en serio? ¿Eso es lo que te detiene? O sea, ¿tú crees que vas a pecar contra Dios? ¿A qué grado era la convicción de Daniel? Es lo que quiero que vean, hermanos. O sea, ¿a qué grado nos lleva? ¿Cuántas cosas nosotros minimizamos y decimos, eso no importa? Eso no pasa nada. Él tenía convicciones y dijo, no me voy a contaminar. Aún esto pequeño, aunque parezca muy pequeño, no lo voy a hacer, porque yo amo a mi Dios. Una de las ideas que me gusta de la palabra corazón en hebreo, que se utiliza ahí en el versículo 8, lo puso en su corazón, la palabra lev, que es corazón. Y esta idea me gusta, hermanos. Una de las ideas que tiene corazón en hebreo es autoridad interna. Autoridad interna. Es decir, yo, tú, todos tenemos una autoridad interna. Cuando alguien dice, es que me obligaron a hacerlo, es que mis amigos lo hacen y yo también lo hago, es que los demás lo hacen, todos hacen lo mismo. No. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tú tienes una autoridad interna y que tú decides. Aun cuando tú digas, me obligaron a hacerlo, los demás lo hicieron, tú eres el que tomas la decisión de hacerlo. Y lo vemos aquí con Daniel. Él propuso en su corazón. Él no hizo lo que hacían los demás. No dijo, pues todos los demás que ya fueron también tomados, están haciendo lo mismo, yo también voy a entrarle. Es mi capacidad personal, individual, de tomar decisiones. Tú y yo tenemos esa fuerza de poder decir sí o no, y yo no lo voy a hacer. Aunque el resto lo haga, aunque me obligan, aunque estén tratando de hacerlo. Y luego al combinar la palabra con shim, cuando dice propuso, que es proponer, ¿sabe cómo es? Es como cuando Abraham puso a Isaac en el altar. Es decir, usar nuestra autoridad interna para poner en el altar de Dios lo que es más valioso para nosotros. Entregarle a Dios lo más valioso, nuestras hijas. Decirle, Señor, ahí está. Nuestra vida, Señor, ahí está. Esa es la idea, propuso en su corazón. Puso en las manos de Dios y dijo, Señor, aquí está. Puso en su corazón un altar hacia Dios diciendo, tú eres el que reinas ahí, Señor, y no voy a hacer nada fuera de tu voluntad. Firme y constante.
Como dice 1 Corintios 15:58. Así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para nuestro Dios es en vano. Así que, hermanos, cuando hacemos algo, cuando tomamos una decisión, lo hacemos si nuestro corazón es recto delante de Dios, por amor a Dios. Por amor a Dios, un joven, varón o señorita, tal vez se viste de cierta manera, no porque le diga a su mamá o no porque le diga a sus amigos, sino porque quiere honrar a Dios. Ajá. Conforme pasa el tiempo, Mari, las modas van a ir cambiando más, ¿no? Y si antes eran las minifaldas, ahora no sé qué va a ser, ¿no? Algo que ya tal vez no cubra nada o ya andar así. Pero cuando alguien dice, yo me he visto de esa manera, no porque me diga el pastor o me digan los hermanos, sino porque yo amo a Dios. Aunque mis amigos me digan, te ves como un abuelo, te vistes como una abuela. Es como también, madres, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos y los guiamos, los amamos, pero también nosotros los vamos guiando, no porque nos digan, no porque la gente, no porque la tía, no porque la mamá, sino porque nosotros decimos, yo quiero que camine con el Señor y que aprenda desde chiquito a andar con Dios. Es como cuando nosotros padres leemos la Biblia, oramos, juntamos a nuestra familia para orar, y no porque digamos, es que si no el pastor me va a preguntar cómo estamos, o no, es porque es nuestra convicción, ¿entienden? No lo hacemos porque los otros digan o no digan o nos pregunten, sino porque nosotros tenemos eso que es una convicción. Aunque el resto de la gente no lo haga. Aunque el resto de la gente piensa, ay, ¿a poco sí pasas ahí 2 horas el domingo? Que ni son 2 horas, aunque ya hoy me extendí un poquito, pero nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. Hay gente que no lo hace, hermanos. Y hay creyentes que están dispuestos a decir, es que es la cultura. Es que como aquí donde vivo, pues ahora tío, estoy en España, ¿no? Y en España pues se toma vino y todo. Pues le voy a entrar a la cerveza, estoy en Alemania y tomo y le entro y al rato ando todo bien tomado. Pues es que es la cultura. Aquí todos mis amigos usan malas palabras y si no les digo con el nombre universal, ¿verdad? Que la gente se pone, pues no me entienden. Entonces, no, hermano. Convicción es que yo lo hago porque yo amo a Dios, aunque el resto de la gente no lo haga y aunque me critiquen, oye, qué raro, ese no dice estas palabras, ese no toma, ese le invitamos y por más que le invitamos no quiere. Esas son convicciones, nosotros lo hacemos porque amamos a Dios, aunque el resto del mundo haga diferente. Hay gente que estaría dispuesto a vivir pecando siempre y cuando no tuviera consecuencias. Hay gente que solamente se arrepiente cuando es descubierto de su pecado. Convicciones es dejar el pecado porque amamos a Dios, porque queremos seguirle. Y hermanos, si nosotros tenemos principios, quiero decirle que esos principios nunca cambian. Ajá. Un principio es una verdad basada en verdades, que si nosotros la cambiáramos, pues ya no seguiría siendo verdad. Ajá. Por ejemplo, si yo les digo que Dios es amor, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y podemos decir, sí, estamos aquí, estamos vivos. Algunos que fuimos infectados tuvimos la COVID, pues ya hoy estamos bien, Dios nos permitió la vida, podemos experimentar las bendiciones de Dios. Pero ese principio va a ser probado cuando venga una prueba, cuando venga una situación. Y entonces, ¿qué hace la gente en muchas ocasiones? ¿Dónde está Dios? Si Dios es real, ¿por qué no está aquí conmigo? Si Dios es real, ¿por qué permite que esto me pase? Ahora quiero decirle algo. Dios es amor y ese es un principio y eso no va a cambiar. Y quiero decirle que aun cuando vengan situaciones difíciles, son para probarnos, son para fortalecernos, son para que nos acerquemos más a Dios. Y aun si Dios nos quita la vida, Él nos da la promesa de que estaremos con Él eternamente. O sea, aún salimos ganando. El principio no cambia. Es una verdad que nunca va a cambiar. Somos los hombres los que mentimos, pero Dios no miente. Como dice Romanos 3:4, antes sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Y termino con esto. ¿Somos nosotros creyentes con principios, hermanos? ¿Estamos dispuestos a vivir a la altura de nuestras convicciones? Si creemos en un Dios como lo describe la Biblia, si creemos en la Biblia como la palabra de Dios, ¿estamos dispuestos a vivir como la palabra nos manda? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a que toda nuestra vida, en todo momento, refleje nuestras convicciones? Y, hermanos, ¿estaremos dispuestos a tomar decisiones de acuerdo a las convicciones en la palabra de Dios cuando venga la prueba? Algo que aprendemos de estos varones, de estos jóvenes, es que ellos, veíamos la semana pasada, se prepararon, eran hombres preparados. Esta semana tenían principios. Y yo espero en Dios, hermanos, que nosotros tengamos esos principios. Y si realmente creemos en el Dios de la Biblia y creemos en su palabra, vivamos vidas que reflejan esa realidad. Y todavía nos va a faltar un punto más para la semana entrante de estas lecciones en la vida de estos varones.